y luego eso va al Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda y se destina según lo que diga el préstamo. O sea que el presidente del Banco Central dio unas declaraciones que lo pusieron en riesgo ante el presidente, porque la línea que le ha dado el presidente a sus funcionarios es que no den información, que no digan nada, que todo lo tapen. Un presidente que no informa, que está cuestionado por el manejo de muchísimo dinero, de los $300 que le dieron a la gente, del fondo que está utilizando el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud. Acaba de salir hoy otra información de que el presidente del FONAI, que fue destituido, tenía, creo que un hermano que también le vendió, o una hermana, no recuerdo, le vendió al Ministerio de Agricultura. Es decir, han estado haciendo un montón de negocios. La corrupción puede estar ya cercana a los 600 millones o los 500 millones. Por ahí anda. Los indicios de corrupción. Y dicen que no hay dinero. Entonces, esto lo acaba de decir el presidente del Banco Central. En ese marco de esas declaraciones, renuncia al día siguiente una autoridad económica, miembro del gabinete económico. Ya le renunció el ministro de Hacienda, que maneja la hacienda pública, los recursos, le maneja el del Banco Central. Los dos saben la verdad del dinero, porque el presupuesto lo maneja Hacienda y estos recursos entran al Banco Central y después se incorporan al presupuesto. Y van al presupuesto. Dice el presidente del Banco Central que hay una parte que todavía no ha sido asignado presupuestariamente por la Asamblea Legislativa. Los últimos fueron los del BID, 198 millones. Es decir, un gobierno lleno de dinero y mintiendo. Entonces utiliza el Día de la Independencia para decir que El Salvador no es independiente. Si no es independiente, entonces ¿de quién depende? Luego dice que no tiene enemigos externos. Pero si no es independiente, pertenece a una fuerza, es dependiente o colonia de una fuerza externa. Entonces sí tiene enemigos externos. ¿Por qué no lo menciona? ¿Cuál es el enemigo externo? Y luego dice que tiene enemigo interno e insinúa que es la Asamblea. Miren, el verdadero enemigo que tiene El Salvador es un bloque integrado por el imperialismo norteamericano. Ahora voy a dar yo mi opinión. Ese imperialismo norteamericano que agrede a todos los pueblos del mundo, que agrede a Cuba, que agrede a Venezuela, que agrede a Nicaragua, que ha derrocado un montón de gobiernos de América Latina a lo largo de la historia y que ha hecho cientos, de invasiones militares, que le robó territorio a México. Y no es un asunto solo del pasado. Hoy están combatiendo en Irak, en Afganistán, están metidos en la guerra en Colombia. En la guerra de aquí se metieron a apoyar al ejército y a los escuadrones de la muerte. Agredieron a Nicaragua durante la guerra, condenado por la ONU y por la Corte Internacional de la Haya, el gobierno de Estados Unidos, a pagarle $15,000 millones en el año 88, y todavía se lo deben a Nicaragua. ¿Por qué no lo dice claro? Porque ese es su sostén. Entonces, ese es un enemigo que tenemos. El gobierno de Estados Unidos, no el pueblo. Estamos hablando de ese aparato de poder político, militar, industrial, que es el sostén de Bukele. Y el otro enemigo que afecta mucho a esta nación es el gobierno de la República y los que están alrededor de ese gobierno y la fuerza política que lo apoyan. ¿Qué ha hecho Bukele en este año? Solo voy a mencionar algunas cosas que ha hecho, que son destructivas para el país. El golpe de Estado que dio el 9 de febrero. Esa no fue cualquier acción. Ese golpe de Estado, cuando intervino en la Asamblea Legislativa con fuerzas militares, que por cierto deberían verse en el espejo de lo que le pasó a Inocente Montano, estos militares que están aquí en el Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa, Inocente Montano, acaba de ser condenado allá en España por el asesinato de los jesuitas. Él era viceministro de Defensa. Pues hoy tenemos este problema con este presidente que obligó a la Fuerza Armada a inmiscuirse, entrar a la fuerza en la Asamblea Legislativa y ocuparla, en lo que constituyó un golpe de Estado que duró 15 minutos. ¿En qué pudo derivar eso? Si él hubiese intentado disolver la Asamblea, este país podía haberse visto empujado a una nueva guerra civil. Ese es un hecho serio.
esa acción no es de defensa del Estado de Derecho ni de defensa de los intereses del pueblo. Es una acción de agresión a un órgano del Estado que puso en riesgo la vida de un montón de gente en este país. Es un hecho de agresión al Estado de Derecho y por lo tanto al pueblo salvadoreño. Entonces, si hay una fuerza destructiva es la que está gobernando, el Ejecutivo. El presidente también ha incitado a sus seguidores a hacer acciones violentas contra sus opositores, ha dicho que hay que matar diputados, que se debería matar a los integrantes de la Sala de lo Constitucional, que son 5, y salvar vida y matar 5. Gente que sigue al presidente fanatizada, no es el pueblo, sino grupo de choque. Ahí fueron a agredir al colegio médico y hay agresiones a periodistas. Es decir, tenemos un presidente que quiere impedir la libertad de expresión y que quiere asesinar a los representantes de otros órganos del Estado, como los diputados y las diputadas elegidos por el pueblo, y la Sala de lo Constitucional, que son elegidos por la Asamblea en lo que constituye un cargo de segundo grado. Así es nuestra democracia. El pueblo elige al presidente y al vice, diputados y diputadas, y los consejos municipales, los alcaldes y los consejos. Y la Asamblea elige otros funcionarios por delegación del pueblo. Entonces, quiere anular a la Sala, quiere anular a la Asamblea, a 2 órganos, ataca al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, incita al odio. Entonces quiere destruir la nación, porque quiere destruir el Estado de Derecho. Obviamente no lo va a lograr, pero estoy hablando de lo que ha estado haciendo el presidente. También tiene como uso principal de su lucha política la mentira y la manipulación, el insulto. Esto genera problemas de salud mental en este país, sobre todo para sus seguidores más fanatizados, no sus seguidores en general. Hay un montón de gente que le está quitando ya el apoyo. Pero hay un grupito fanatizado que ante las cosas que dice el presidente puede hacer acciones violentas. Eso es peligroso. El presidente también viola constantemente el orden legal, es decir, el Estado de Derecho, no solo con el golpe de Estado, sino con todas esas acciones inconstitucionales. La Sala de lo Constitucional le anuló, creo que fueron 13 decretos de inmediato, y luego le anuló otro. Es decir, ha presentado un montón de proyectos de ley y ha aprobado inconstitucionales decretos, haciéndolo adrede, para provocar una confrontación con la Sala de lo Constitucional y con la Asamblea Legislativa. Es decir, que tenemos un presidente que nosotros podemos decir que quiere destruir el Estado de Derecho, que es un componente fundamental de nuestra nación. Bien, este presidente también eliminó 13 programas sociales que beneficiaban a la población de menos recursos, de todos los programas que dejó el FMLN, y le quitó dinero a otros 5 programas importantes, como el de Ciudad Mujer, como el de Pensión Básica, y ha estado desmontando la reforma de salud aprobada durante el primer gobierno del FMLN. También estamos hablando de un gobierno que ha incumplido promesas como la apertura de la Operación Milagro. Voy a hacer un altito para cerrar una puerta, con perdón. Perfecto, estamos ahí. Entonces, mire que estamos en vivo y en directo. Todos los saludos que están viniendo y siguen viniendo. Francisco, esta audiencia está bien atenta, mira, aquí con César Villalona. Vamos a ver si le vamos a proponer, César Villalona. Perdón. Está bien, estamos, perdón. No hay problema, solo le estábamos... Aprovechamos... Tengo unos niños muy lindos aquí en mi casa y estaban jugando. Aprovechamos, solo que aprovechamos esos segundos, César, para saludar y abrirle el espacio a muchos de nuestros seguidores. Ya estuvo, entonces, adelante, seguimos aquí con César Villalona en directo y en vivo, aquí en su radio, que ahora es Radio TV. Adelante. Sí, otro elemento que yo quería destacar, además de que ha desmontado todos estos programas, que son una agresión al pueblo, es el manejo de la pandemia también, donde por culpa del gobierno aquí ha muerto más gente de la que debió morir, y los datos oficiales no son los reales.
no hicieron los protocolos a tiempo, no le dieron el equipo al personal médico, todo lo que ya se ha tocado en el tema de salud. También el tema de la corrupción pública. Es decir, los indicios de corrupción son demasiados y eso significa un gobierno que quiere destruir, porque agarrar recursos del Estado que provienen de los impuestos que paga la población o de préstamos que después se pagan con los impuestos para enriquecer a ciertos sectores es una agresión al pueblo, porque esos recursos deben invertirse en función de la gente que tiene más necesidades. Ya la pobreza apunta a llegar al 40% de los hogares, que es lo que se está diciendo, es decir, vamos a regresar al 2008. Sabemos que la pandemia, la crisis económica, tiene mucho que ver con esto. No podemos decir solo es un asunto del Ejecutivo, porque no sería un enfoque realista. Pero lo que queremos decir es que con otro manejo de este tema, de la pandemia, el cierre de la economía más focalizado y por menos tiempo, con una apertura más gradual y sin robo de los recursos públicos, tuviéramos una mejor situación. Porque en vez de que se pierdan 600 millones que van a parar a manos de gente, de algunos ricos, otros no ricos, pero que se están enriqueciendo, ese dinero invertido en el pueblo, 600 millones, tiene un impacto positivo en materia de reducción de la pobreza o para impedir que pase del 26%, como la dejó. Es decir, son recursos que ayudan. También estamos ante un presidente que no quiere informar, que ha estado haciendo un uso discrecional de los recursos, violando la ley de adquisición y contrataciones de la administración pública y tratando de manipular para controlar el Instituto de Acceso a la Información Pública. Esas son acciones agresivas. Un gobierno que difama a la prensa, acosa y finalmente que pacta con los grupos criminales. Entonces, el pacto con los grupos criminales demuestra que aquí no había ningún plan de seguridad y control territorial. Lo que hay es prebenda para los grupos criminales a cambio de que se comprometan a reducir los asesinatos y a hacer política a favor de nuevas ideas y de ganas, porque han participado pandilleros hasta en la entrega de alimentos. Y ellos, controlando el territorio, pueden impedir que la gente que va a votar por la oposición salga a votar o facilitarle que voten a los otros, porque tienen control territorial. El plan del gobierno no es de control, es de afianzamiento de los grupos criminales con un fin político electoral. Entonces, ¿cuál es el...? O sea, esta es nuestra visión, por estos hechos que hemos mencionado y podemos mencionar más, incluyendo la política exterior, de sumisión al gobierno de Estados Unidos, de pérdida de soberanía, de ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela. En fin, tenemos un gobierno que creemos que no está aplicando políticas en función de los intereses populares, de la mayoría populares, ni siquiera de los sectores medios acomodados, sino que está en función de un grupito, un clan familiar y de pacto con sectores oligárquicos vinculados a Arena para repartirse los fondos públicos. Y ya tenemos un daño muy severo en la población más vulnerable, de pérdida de más de 70.000 empleos, decenas de miles de gente que no están cotizando en las AFP, quiebra de pequeños negocios. Este es el cuadro. Y en ese contexto, ¿qué es lo que se le ocurre al presidente? Decir que hay fuerzas locales enemigas del pueblo salvadoreño. Bueno, sí, las fuerzas locales son las que él dirige. Esta es nuestra valoración sobre este tema. Yo quería conectar eso con lo de la renuncia del presidente del Banco Central, que era un hecho importante, y también con lo de Montano, que nos parece muy bien, que se ha hecho, pero creemos que no ha sido, todavía no es suficiente, porque quienes tomaron la decisión fueron 8, parece que estaban en el alto mando, incluyendo el expresidente Alfredo Cristiani. Me refiero al asesinato de los sacerdotes jesuitas. Ahí tomaron la decisión el jefe de la Fuerza Aérea, el jefe del Estado Mayor, el viceministro de Seguridad Pública, que en esa época era un viceministerio de la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada incluía todo el tema de policía y seguridad. También tomó la decisión
participó el subjefe del Estado Mayor, Rubio,